ADN TV. Informativos. La fuerte demanda de frutas y hortalizas frescas en España hace que la producción local sea insuficiente para el autoabastecimiento, una situación complicada que ha provocado que nuestro país demande la producción de países extracomunitarios como Marruecos, Israel y Perú, entre otros, para completar su oferta. Bienvenidos a un nuevo informativo semanal de ADN Televisión con la actualidad del sector agroalimentario. Comenzamos. Ser híbrido ya no es la cuestión. La cuestión es qué híbrido quieres ser. Ser híbrido sin renunciar al diseño, la seguridad y la fiabilidad de la tecnología híbrido enchufable más vendida y probada en el mundo. Nuevo Mitsubishi Eclipse Crossbed. Ahora la cuestión es saber elegir. Titulares. El 73% de los hogares demostraba problemas en el ahorro durante el año pasado, frente al 66% en 2021 y el 60% en 2020. Se estima que en torno al 60% de la actividad pesquera que se consume en España procede de aguas españolas. Investigación e innovación en mejora vegetal lleva aparejado una inversión que alcanza los 200 millones de euros anuales de la industria. España se ha convertido en uno de los mayores importadores de frutas y hortalizas frescas de Europa. La demanda de estos productos en España es alta, lo que provoca que la producción local sea insuficiente para satisfacer dicha demanda. El total importado por España el pasado mes de enero de frutas y hortalizas frescas alcanzó las 309.000 toneladas, un 13% más que el mismo mes que el pasado año 2022. Según los datos facilitados por el Departamento de Aduanas, el 55% de las importaciones procedieron de países miembros de la Unión Europea y el 45% restante lo fueron de países extracomunitarios. España importó un 18% más de países comunitarios, alcanzando las 171.000 toneladas, siendo Francia el primer proveedor con más de 99.000 toneladas, con un crecimiento interanual del 28%. La actual campaña está siendo muy complicada, tanto en España como en Marruecos, en el ámbito de las frutas y hortalizas, sobre todo por dos características principales: por el aumento de los costes de producción tan elevados que ha habido durante todo el ejercicio, y por la incidencia de la sequía y las condiciones climatológicas que está provocando que las cantidades producidas no sean las de otro año. Sobre las importaciones extracomunitarias, es de destacar que Marruecos sigue siendo el país del que más importamos, superando la cifra este mes de enero de las 137.000 toneladas, un 8% menos que el pasado año en volumen y un menos 0,8% en valor. Marruecos ha reducido sus ventas tanto en volumen como en valor a España, pero también ha aumentado sus precios, aunque en esta ocasión solo en un 9,6%. España importó por valor de 310 millones de euros este pasado mes de enero, un 21% más que el mismo mes del 2022. En este sentido, de países comunitarios compramos por valor de 115 millones de euros, un 36% más, y de terceros países alcanzamos la cifra de los 195 millones de euros, un 13% más. La actividad de la cadena alimentaria mundial está rodeada de inestabilidad por el escenario inflacionista y sumando el elemento sequía en España. Así, en la línea del 2022, la pérdida del dinamismo global complica las exportaciones de alimentos y bebidas españolas. Si bien el valor de lo exportado creció un 9% hasta los 41.643 millones de euros, el volumen vendido al exterior se contrajo un 7,2%. Además, la inseguridad económica ha influido en el número final de empresas exportadoras, que llegando a las 18.900 se contrajo un 2,3%. A pesar de todo, el mercado internacional es un pilar fuerte para la industria de España. Así, nuestra industria alcanza el 10,4% de las ventas europeas, situándose como la cuarta economía exportadora. Con el avance de las importaciones, el ejercicio tiene una balanza comercial más limitada, pero aún positiva, con más de 10.600 millones de euros, un 20% menos. La Unión Europea es el principal destino de las exportaciones con un 57,7%. Adelantando a China, Estados Unidos es con más de 2.400 millones de euros el primer socio extracomunitario para las exportaciones españolas.
Las exportaciones agroalimentarias andaluzas alcanzaron en 2022 un crecimiento del 13,5% respecto al año anterior. Este dato supone que Andalucía está por encima de la media de crecimiento de España, situada en el 12,6%. De hecho, en 2022 fue un año récord para la región, con ventas internacionales de alimentos y bebidas que superaron los 14.000 millones de euros. Con estos datos como referencia, cabe destacar que el sector agrario andaluz ha registrado en tan solo 2 años, de 2020 a 2022, un incremento en superficie en producción ecológica certificada de un 22,5%, pasando de 1.098.000 hectáreas a 1.346.000, al mismo tiempo que se ha crecido en un 27,79% la cifra de operadores ecológicos de 17.376 a 22.204. La evolución positiva de las exportaciones españolas de la flor y planta viva se hacen patentes al mantener la senda del pasado año 2022, con un crecimiento de un 17% en el mes de enero, situándose en los 35 millones de euros según datos del Departamento de Aduanas. La exportación de planta viva destaca con más de 25 millones de euros, un 20% más que en enero de 2022. Las compras de flor cortada superaron los 5 millones de euros, un 3% más. En lo que a importación se refiere, la evolución se mantiene en positivo, alcanzando los 22 millones de euros, un 4% más que en enero de 2022. Son cada vez más los hogares españoles que tienen dificultades para ahorrar y graves problemas para llegar a final de mes con lo que se ingresa en el mes. A las economías domésticas se les agravan los daños provocados por la pandemia, con unos 2 últimos años con una elevada inflación. Así, el 73% de los hogares demostraba problemas en el ahorro durante el pasado año, frente al 66% en el 2021 y el 60% en el 2020. Pero esto no es todo. Según datos publicados en una encuesta a más de 4.000 personas realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios, el número de familias que tiene problemas serios para llegar a final de mes pasa del 6% en 2020 a casi doblarla en el pasado 2022, con el 11%. Hasta un 48% nos dicen que tienen muchas dificultades para poder comprar productos frescos como la carne o el pescado. El 42% tiene ese mismo problema para comprar fruta o verdura. Por regiones, los resultados más preocupantes, donde las familias tienen graves problemas con el ahorro, los obtienen Andalucía con un 81%, Canarias el 80%, Galicia y Baleares con el 78% y Castilla-La Mancha con un 75%. Por otro lado, el índice de solvencia de las familias y la capacidad para afrontar los gastos del hogar, elaborado por OCU, desciende en todas las comunidades autónomas con una media de 45,8 puntos, variación de menos de 2,1 respecto al 2021, excepto en País Vasco, Murcia, Asturias y Canarias. Un 81% de los hogares andaluces nos dicen que no tienen capacidad ninguna de ahorro a final de mes, frente al 70%, que era el porcentaje de familias que nos lo decían en 2020. Si para las familias se ha hecho difícil abordar los gastos en electricidad, gas y agua, no menos se les está haciendo adquirir alimentos frescos. De este modo, la encuesta apunta a la realidad de muchas familias cuando el 48% de los hogares no pueden comprar carne y pescado, más del 40% no compran frutas y verduras y otros alimentos como pan, pasta, arroz y aceite son inalcanzables para un 40%. No podemos olvidar que para el 50% de las familias españolas resulta complicado sufragar los gastos de salud, ir al dentista. La escalada inflacionista continúa este mes de abril, según reflejan los datos del estudio de Consumidores en Acción. El estudio ha analizado la evolución de 991 precios en 8 cadenas de distribución y ha revelado que 4 de cada 10 productos analizados han visto incrementado su precio al consumidor. Con respecto al precio que tenían el pasado 30 de diciembre, una vez aplicada la rebaja del IVA, el estudio ha detectado que en más de 400 casos, más del 40%, el precio se ha incrementado. Las cadenas que más han subido los precios han sido Alcampo, Hipercor, Líder y Día. Los supermercados con un menor porcentaje de subida de precios han sido Eroski y Mercadona. Hace casi 2 meses el ministro Planas aseguró que los precios habían tocado techo y no sabemos de dónde sacaba el dato, porque en abril seguimos detectando nuevas subidas y además ya son 4 de cada 10 los alimentos afectados por la rebaja del IVA, que son más caros que cuando entró en vigor la medida.
Aquí alguien está incumpliendo la norma, sean las grandes empresas de distribución, los fabricantes, los productores, y nadie hace absolutamente nada para evitarlo, nadie hace nada para garantizar el cumplimiento de una norma de enorme trascendencia. Agricultura está ocultándonos los datos sobre sus estudios de precios, si es que de verdad los está haciendo como prometió. La correcta utilización de los envases alimentarios en la cocina es fundamental para reducir lo máximo posible la migración de sustancias químicas a los alimentos. Una encuesta de OCU y Eurocommerce a más de 1000 personas de entre 18 y 74 años revela que 1 de cada 4 consumidores utiliza incorrectamente los envases en la cocina. Todavía, solo un 47% de las personas encuestadas tiene conocimiento que algunos envases de plástico pueden liberar sustancias tóxicas en contacto con alimentos ácidos, tomate troceado y grasos, guiso con aceite. El 15% de los consumidores tiene conocimiento que la migración de sustancias es más probable con el alimento en caliente. Más del 25% de los encuestados no comprende el símbolo que garantiza un uso seguro de ciertos envases para microondas. Hay un dato demoledor en la encuesta, el que hace referencia a que solo el 15% de los consumidores considera estar bien informado sobre el riesgo de la migración de sustancias químicas en el envase a los alimentos. El sector pesquero desarrolla una actividad económica de especial relevancia en España y es uno de los más potentes a nivel europeo y mundial. La sobreexplotación de especies y el cambio climático son los grandes desafíos del sector pesquero. El litoral español cuenta con una gran variedad de especies marinas gracias a su extensa costa y su posición geográfica. España es uno de los principales países pesqueros del mundo, con una flota que supera los 8.700 barcos, ocupando el tercer lugar después de Grecia e Italia en el número de embarcaciones. Una flota que está con grandes profesionales a bordo, que realiza una pesca responsable, que realiza una pesca sostenible desde el punto de vista medioambiental, social y económico, y de la que los españoles nos podemos sentir muy orgullosos, porque producen la proteína animal más saludable que existe en el mundo y con menor impacto de huella de carbono en su producción, generando empleo y riqueza en muchísimos pueblos, muchísimas regiones costeras que dependen muchísimo de esta actividad pesquera. Se estima que en torno al 60% de la actividad pesquera que se consume en España procede de aguas españolas. De este modo, la actividad pesquera ha convertido a España en uno de los líderes en producción pesquera dentro de la Unión Europea, generando más de 30.000 puestos de trabajo directos y alcanzando los 150.000 empleos indirectos en toda la industria. Según se detalla en el último informe de Cepesca, que analiza la evolución durante los años 2020 y 2021, el valor de la producción en el año 2020 alcanzó los 2.043 millones de euros, un 10% más, mientras el valor de lo producido en 2021 fue de 2.400 millones de euros, un incremento del 5% respecto al 2020. Las exportaciones españolas se dirigen fundamentalmente a la Europa comunitaria, siendo Alemania, Francia y Reino Unido los países que copan las exportaciones nacionales con el 70% del total. España presenta un balance comercial negativo al importar casi 600.000 toneladas más que lo exportado, siendo Estados Unidos, Marruecos y Perú los principales orígenes de las compras, representando casi el 70% del total importado. El pasado año, el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de los hogares españoles pasó factura y redujo la demanda de estos productos del mar. En este sentido, la producción española de conservas de pescado y marisco, según datos ofrecidos por Anfaco Cecopesca, se vio reducida en un 7,6% en volumen y se incrementó su valor en un 5,7% con respecto a 2021, superando las 305.000 toneladas valoradas en más de 1.740 millones de euros. Excepto la almeja y caballa, todos los productos descienden en volumen. El principal producto producido por la industria española, pese a descender en volumen un 7%, sigue siendo el atún en conserva, representando el 70% del total de la producción española de conservas de pescado y marisco, incrementando su valor en un 9% respecto al año pasado en 2021. Los datos de consumo de pescados y mariscos en hogares publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación demuestran que durante el año 2022 la caída del consumo ha sido superior al 15% en media en toda la categoría. Esto demuestra que estamos en un momento de especial dificultad marcada por la inflación que afecta al poder de compra de nuestros consumidores y por tanto el sector transformador, como no podía ser de otro modo, tuvo que adaptarse durante el año 2022 a reducir su producción. Ser híbrido ya no es la cuestión. La cuestión es qué híbrido quieres ser.
Ser híbrido sin renunciar al diseño, la seguridad y la fiabilidad de la tecnología híbrido enchufable más vendida y probada en el mundo. Nuevo Mitsubishi Eclipse Crosspath. Ahora la cuestión es saber elegir. La investigación y la innovación aplicada a los alimentos como respuesta a una población que superará los 9.000 millones en 2050 y que quiere comer de manera saludable, asequible y segura. Variedades que se cultivan con menos agua y superficie, frutas y hortalizas de diferentes tamaños, más sabrosas, sin pepitas y disponibles todo el año, trigos para celíacos, cereales con más fibra y aceites más saludables, todo ello cultivado con menos productos químicos y resistentes a nuevas enfermedades. Lo que pretendemos es que los consumidores entiendan la importancia que tiene la investigación y el desarrollo en la mejora vegetal para conseguir suministrar alimentos más saludables y que respondan a las necesidades de los productores, consiguiendo variedades más productivas y también más resistentes a virus y enfermedades. La Asociación Nacional de Obtentores Vegetales, ANOVE, ha lanzado la campaña Somos Vida para concienciar a la sociedad sobre la importancia del trabajo desarrollado en innovación y mejora vegetal en la industria agroalimentaria, que les llevará a producir un 40% más de los alimentos con la mitad de agua y superficie. Con más de 60 centros de investigación en toda España, la industria trabaja con las semillas y las plantas en la búsqueda de soluciones para paliar el cambio climático con variedades resistentes a los cambios de temperaturas o variedades que se desarrollen con menos agua. Esta investigación e innovación en mejora vegetal lleva aparejado una inversión que alcanza los 200 millones de euros anuales de la industria en recursos humanos y herramientas que respondan a las necesidades de agricultores, supermercados y consumidores. El sector hortofrutícola almeriense tiene como objetivo primordial el trabajo de un entorno seguro, alertando de riesgos emergentes en esta era post-pandemia. Questpal y Color Salud reunieron a más de 100 profesionales del sector hortofrutícola para el intercambio de experiencias para mejorar la seguridad y salud de los trabajadores. El trabajo de campo requiere un esfuerzo físico alto, que conlleva riesgos que sin duda se pueden prevenir. Así, el bienestar de los trabajadores del campo mejorará la competitividad de las empresas. Estando próximos al 28 de abril, Día Internacional de la Seguridad y Salud, quiero resaltar la importancia de trabajar en un entorno seguro y también de alertar sobre riesgos emergentes en esta era post-pandemia, sobre los nuevos modelos de producción, la innovación y sobre también la biología y la tecnología, que pueden dar lugar a nuevos riesgos en los cuales tenemos que estar también trabajando para ir actualizando nuestras medidas. La realización de este tipo de jornadas ha ofrecido temas tan interesantes como la formación con realidad virtual, que introduce en las aulas situaciones, máquinas, herramientas y material que sirven de manera práctica y mejoran para aprender de los errores. Asimismo, se ha destacado la asimilación de conocimiento mediante juegos didácticos de mesa y juegos digitales. Finalmente, se han mencionado los métodos para evaluar los riesgos psicosociales y ergonómicos y garantizar que los objetivos tratados sean aplicables en el tiempo. Mercamadrid cerró el pasado año 2022 un ejercicio estable desde el punto de vista económico, alcanzando un beneficio neto de casi 6 millones de euros, un crecimiento del 11,34% respecto al año pasado 2021. Si bien el impacto de la inflación no ha afectado de manera alarmante, se ha buscado una salida en productos más básicos. Las complicaciones en los hogares se han compensado con un considerable crecimiento de la hostelería. Con 3,1 millones de toneladas de alimentos frescos comercializados, las cifras globales del mayor mercado de España se han mantenido estables, mientras que el sector cárnico ha experimentado un crecimiento de más del 12% gracias a la exportación y el subsector varios ha crecido más de un 17% por el sector horeca. Tanto los sectores de pescado como el hortifrutícola han experimentado unos descensos del 5,2% y del 4,8% respectivamente. Cuando aún faltan más de 6 meses para que comience la próxima edición de Fruit Attraction, más del 90% de los expositores de la pasada edición han renovado su confianza en la feria. Durante su 15º aniversario, del 3 al 5 de octubre próximo en Madrid, la organización del evento tiene previsto superar todos sus registros, superando los más de 135 países, más de 1.800 empresas expositoras y superando la cifra de 90.000 asistentes profesionales.
Pues con esta noticia llegamos al final del informativo, pero ya saben que seguimos conectados diariamente vía online con toda la información del sector agroalimentario en nuestra página web adn-mediotv.es y redes sociales de ADN Televisión. Gracias como siempre por acompañarnos cada semana. Que paséis un buen día.